Vamos a hacer ahora los ejercicios que han caído en los exámenes de la universidad, en las pruebas de acceso a la universidad para mayores de 25 años. El primero de ellos es de la Universidad de Alicante del año 2005, ejercicio 3, que nos piden que calculemos el área de un triángulo rectángulo y nos dicen que la hipotenusa vale 20 centímetros y uno de sus ángulos vale 30. Si dibujamos esto, sería una cosa como un triángulo rectángulo en el que la hipotenusa vale 20 y uno de sus ángulos, por ejemplo este ángulo, vale 30 grados. Y nos piden que calculemos el área. Para calcular el área de un triángulo necesitamos saber la base y la altura, ya que acordaros, lo voy a poner aquí, la fórmula del área de un triángulo es base por altura partido por 2. La base pues le voy a llamar b, por ejemplo, a la altura le voy a llamar a, y voy a aplicar las razones trigonométricas para calcular, por ejemplo, la altura. Fijaros que para calcular la altura tenemos el cateto opuesto y la hipotenusa, así que utilizaríamos el seno. El seno de 30 grados sería a partido por 20. Calculamos seno de 30 grados, eso da 0,5. Y si pasamos ahora al 20 multiplicando, sería 0,5 por 20 igual a A. Haciendo las operaciones, A nos da 10. Como estamos trabajando en centímetros, 10 centímetros sería la altura, la A. ¿Cómo calculamos la base? Pues podríamos utilizar también razones trigonométricas, como por ejemplo el coseno o la tangente, pero también podríamos utilizar el teorema de Pitágoras. Lo voy a hacer mediante el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras nos dice que la hipotenusa al cuadrado, y en este caso la hipotenusa es 20, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Ya sabemos que A vale 10, así que sería 10 al cuadrado más el B, la base que no lo conocemos, al cuadrado. Haciendo operaciones, esto sería 400 igual a 100 más b cuadrado. Si pasamos el 100 al otro lado, 400 menos 100 sería 300. Y si sacamos raíces para sacar b, sería la raíz de 300, y la raíz de 300 da 17,32. Pues esto serían centímetros y esto sería la base de nuestro triángulo. Ahora que ya sabemos la base y la altura, me vengo aquí arriba, solo tengo que multiplicarlos. 17,32 por la altura, que es 10, partido por 2, y hacer estas operaciones da 86,6, y no olvidemos nunca las unidades. Estamos en centímetros, como esto es un área, pues centímetros al cuadrado. Y esta sería la solución de nuestro ejercicio. Pasemos al siguiente ejercicio. Es de la Universidad de Alicante, del año 2008, el ejercicio 3, y dice que calculemos el área de un triángulo rectángulo cuya hipotenusa mide 10 y uno de los catetos 8. Es parecido al anterior, lo que pasa que ahora nuestro triángulo rectángulo no nos da ningún ángulo, sino que nos dan la hipotenusa y un cateto. Por ejemplo, la hipotenusa sabemos exacto que es esta, que es 10, y un cateto 8, pues por ejemplo voy a poner este. Para calcular el área solo me faltaría calcular la base, le voy a llamar aquí B, porque base por altura partido por 2 sería el área. ¿Cómo calculo la base? Pues por ejemplo con el teorema de Pitágoras. Con el teorema de Pitágoras tendría que 10 al cuadrado, que es la hipotenusa, es de un cateto al cuadrado, que es 8 al cuadrado, más la base al cuadrado. Y haciendo operaciones sería 100 igual a 8 al cuadrado, que es 64, pasando el 64 al otro lado y haciendo esas operaciones, 100 menos 64 da 36, así que b cuadrado es 36. Por lo tanto, b será la raíz de 36. Y la raíz de 36, bueno, puede ser 6 o menos 6, pero como estamos trabajando con distancias, cogemos solo la positiva. Ya tenemos la base, que son 6 centímetros. Por lo tanto, el área, que será base por altura partido por 2, será la base que hemos visto que es 6, la altura que era 8, partido por 2. 6 por 8, partido por 2, que eso da 24 centímetros cuadrados. Y ya tendríamos resuelto el siguiente ejercicio. Vale, pasamos ahora a hacer el de la Universidad Miguel Hernández, el año 2007, ejercicio 5. Dice así: en un triángulo rectángulo cuya hipotenusa es de 10 centímetros y uno de sus ángulos es de 60, calcular la longitud de los catetos. Es un ejercicio muy parecido al primero que acabamos de hacer. No nos piden el área, pero nos piden solo la longitud de los catetos. Si dibujamos un triángulo rectángulo, los datos que nos dan es que la hipotenusa es de 10 centímetros, que un ángulo de ellos, pues voy a poner este por ejemplo, es de 60 grados, y nos piden los otros catetos. Les voy a llamar, pues como antes, por ejemplo, a este A y a este B. Y lo vamos a hacer de una forma
muy parecida. Con el seno de 60 tendríamos que esto es a partido por 10, porque seno es cateto opuesto entre hipotenusa. Si hacemos con la calculadora seno de 60 grados me da 0,87. Esto sería a entre 10. Y si multiplicamos en crudo, pasamos el 10 que está dividiendo multiplicando. 0,87 por 10 sería a. Por lo tanto, ya tenemos uno de los catetos, a, que es la altura, que es 8,7. Acordaros, estamos trabajando en centímetros, pues 8,7 centímetros. Esto sería una de las cosas que nos piden. Vamos ahora a calcular el otro, el b, que no lo sabemos. Lo podía hacer como antes por el teorema de Pitágoras, pero en este caso pues, lo voy a hacer por el coseno, para que veáis que se puede hacer de todas las formas. El coseno de 60 grados sería el cateto contiguo, que es b, partido por la hipotenusa, que es 10. Como el coseno de 60 grados es 0,5, tendríamos que es b entre 10, pasando el 10 multiplicando, será 0,5 por 10 igual a b, y ya tenemos que b son 5 centímetros. Lo recuadramos y tendríamos las soluciones de estos tres ejercicios. Pasamos a hacer alguno más. En este caso vamos a ver el ejercicio que cayó en el examen de ejemplificación del año 2013. Fue un ejercicio que no cayó en los exámenes, pero que lo pusieron de ejemplo de cómo iban a ser los exámenes. Dice así, los vértices de un triángulo rectángulo son 0, 0, 8, 0 y 0, 8 raíz de 3. Voy a intentar dibujarlo un poquito para que lo entendamos mejor. Si tengo este sistema de referencia, X e Y, nos dice que aquí tenemos el 0, 0, el punto A es el punto 8, 0, vamos a imaginar que está por aquí, y el punto B es el 0, 8 raíz de 3, pues imaginamos que está más o menos por aquí. Si unimos estos dos puntos, el punto A y el punto B, tendremos un triángulo, y nos piden que obtengamos razonadamente el seno de los ángulos A y B. El ángulo A es este de aquí, el ángulo B es este de aquí, y nos piden el seno. Bueno, aquí no sabemos la hipotenusa, pero sí que sabemos que esto mide 8 y que esto mide 8 raíz de 3, porque nos lo dicen aquí y aquí. ¿De acuerdo? Sabiendo los dos catetos, ¿podríamos calcular la hipotenusa? Pues sí, si aplicamos el teorema de Pitágoras, tendríamos que h al cuadrado es 8 raíz de 3 al cuadrado más 8 al cuadrado. 8 raíz de 3 al cuadrado sería 8 al cuadrado, que es 64, por raíz de 3 al cuadrado, que es 3, porque la raíz y el cuadrado se van, más 8 al cuadrado, que son 64. Si hacemos estas operaciones, esto nos da 192 más 64, que da 256. Eso es h al cuadrado, por lo tanto h será la raíz de 256, que da 16. Bueno, pues ya tenemos nuestra hipotenusa, que es 16 centímetros, y a partir de aquí podemos calcular los senos que nos piden. El seno del ángulo A será su cateto opuesto, que es 8 raíz de 3, partido por la hipotenusa, que es 16. Voy a dejar el raíz de 3 para no tener que utilizar calculadora, y voy a simplificar 8 entre 16, si lo simplifico entre 8 me da raíz de 3 medios. Y esto sería un resultado perfectamente válido. Pasamos ahora a hacer el seno de B. El seno del ángulo B sería su cateto opuesto. Fijaros que el ángulo B está aquí, así que su cateto opuesto sería este. Por lo tanto, sería 8 partido por 16. Si eso se lo simplificamos entre 8, nos da 1 medio. Y ya tendríamos calculado el seno de A y el seno de B, que es lo que nos pide este apartado 2A de la ejemplificación. Y pasamos al ejercicio del año 2018, el ejercicio 2, que dice que calculemos razonadamente el área de un triángulo rectángulo sabiendo que su hipotenusa mide 5 y uno de sus ángulos 30. Es un ejercicio que ya hemos hecho varias veces, pero me voy a dibujar el triángulo rectángulo y los datos que me da. La hipotenusa, que dice que vale 5 centímetros y un ángulo 30 grados. Pues igual como otras veces, le voy a llamar a este cateto A y a este B, base y altura, y voy a calcular, pues con el seno, por ejemplo, con el seno de 30 grados, calculamos cateto opuesto que es A, partido por la hipotenusa que es 5, hacemos con la calculadora seno de 30 que vale 0,5, entonces multiplicando en cruz, 0,5 por 5 da 2,5, pues ya tendríamos que la altura vale 2,5 centímetros. Pasamos a calcular la base. Pues para calcular la base podemos aplicar el teorema de Pitágoras, por ejemplo, ya que sabemos ya que la altura vale 2,5.
También podríamos calcular el coseno o la tangente. Yo voy a hacerlo ahora con el coseno. El coseno de 30 grados sería el cateto contiguo, que es b, partido por la hipotenusa, que es 5. Hacemos coseno de 30 grados, eso nos da 0,87. Esto sería b entre 5. Si pasamos del 5 multiplicando y hacemos estas operaciones, nos da que b es 4,33 centímetros. Y sabiendo ahora la base y la altura, ya podemos calcular el área. Acordaros que el área de un triángulo es base por altura partido por 2, por lo tanto 4,33, que es la base, por la altura, que es 2,5, y todo eso partido por 2. Hacemos estas operaciones y nos da 5,41 centímetros cuadrados. Es muy importante poner las unidades siempre, ¿de acuerdo? Que no se os olvide. Y si estamos trabajando con áreas, siempre es al cuadrado. El ejercicio 2 del año 2019 nos dice: el lado desigual de un triángulo isósceles mide 10 centímetros y los ángulos adyacentes son de 30 grados. Nos pide que calculemos razonadamente en el apartado A la longitud de los otros dos lados y en el apartado B el área del triángulo. Lo primero que voy a hacer es dibujarme este triángulo. Es un triángulo isósceles, así que será un triángulo más o menos como este. Fijaros que este triángulo nos dice que el lado desigual mide 10 centímetros, el lado desigual, fijaros, es este de aquí, ya que estos otros dos lados son los dos lados que son iguales, y los ángulos adyacentes, este y este, son de 30 grados. Estos son los datos que tenemos y nos pide primero que calculemos la longitud de los otros dos lados y el área del triángulo. Nosotros, para poder aplicar las razones trigonométricas, necesitamos tener un triángulo rectángulo. Por lo tanto, lo que voy a hacer aquí es dibujarme la altura del triángulo y convertir este triángulo en dos triángulos rectángulos. Fijaros que tenemos este triángulo rectángulo, que sería la mitad, donde esto es la mitad, valdría 5, y este ángulo sigue siendo de 30 grados. En el apartado A lo que nos piden es que calculemos la longitud de estos dos lados, de este y de este, que son iguales, y esa longitud corresponde con esta de aquí. Le voy a llamar, por ejemplo, X, y voy a calcularla por trigonometría. Fijaros que aquí tenemos este ángulo, el ángulo 30 grados, y tenemos el cateto contiguo y la hipotenusa. La razón trigonométrica que relaciona esas dos medidas es el coseno, así que tendríamos que coseno de 30 grados sería 5 partido por X. Como coseno de 30 grados es 0,87, tendríamos que 0,87 es 5 partido por X, y multiplicando en cruz tendríamos 0,87x igual a 5, de donde podemos despejar la X pasando el 0,87 al denominador. Hacemos estas operaciones y 5 entre 0,87 da 5,78, y estamos hablando en centímetros, así que 5,78 centímetros. Y esta sería la medida de los otros dos lados, que como son iguales, miden lo mismo los dos. Pasamos a hacer ahora el apartado B. Nos piden que calculemos el área del triángulo. Acordaros, lo voy a poner aquí, el área del triángulo es base por altura partido por 2. La base ya la sabemos, porque la base del triángulo es 10 centímetros, pero la altura, esto que he dibujado aquí en rojo, pues no la conocemos. Me voy a volver a este triángulo de aquí y voy a llamarle a la altura, por ejemplo, y la voy a calcular también con trigonometría. Fijaros que si aplico, pongo una flechita, la tangente de 30 grados sería el cateto opuesto, que es y, partido por el cateto contiguo, que es 5. Y hago estas operaciones. Tangente de 30 grados me da 0,58, eso será igual a y entre 5. Y pasando el 5 multiplicando tendré 0,58 por 5 es igual a y. Por lo tanto, y igual, si hago esa operación, 0,58 por 5 da 2,89 centímetros. Y esta sería la altura. Y ahora que ya tengo la base, que es 10 centímetros, y la altura, que es 2,89, puedo aplicar la fórmula del área y tendré base, que es 10, por altura, que es 2,89, todo eso partido por 2. Hacemos las operaciones y da 14,43. Estamos hablando en centímetros y esto es un área, por lo tanto, centímetros cuadrados. Y como os digo siempre, no os olvidéis nunca de poner las unidades.